Regresamos, estamos en Nativa Fondo, estoy con Simeon Tegel, corresponsal del Washington Post en Perú, para hablar no de la crisis exactamente, sino de lo difícil que es ser corresponsal en un país que desde el 2016 ha visto el paso de 6 presidentes. Buenas noches, Simeon, gracias por estar acá. Pau. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cuán difícil es ser corresponsal en este país? Bueno, puede ser difícil, pero es el trabajo, ¿no? Lo bueno como periodista es que siempre pasa algo en el Perú. No faltan historias, no faltan temas. Es más, sobran. Pero ya que estoy asentado acá, hay dos lados, ¿no? Lo del periodista, pero también alguien que reside en el Perú y que, como todos los demás acá, sufren estos acontecimientos, la inestabilidad, todas estas, las políticas, las malas políticas, la corrupción que uno vive acá, ¿no? Pero como periodista no me puedo quejar, digamos. Uno de los hechos que cuando uno explica lo que pasa en el país fuera de aquí es lo que has resaltado en tu último artículo, que es el racismo, la discriminación. ¿Cómo cuando uno está aquí no se da cuenta, digamos, de hechos que son parte de nuestra historia? ¿Cómo ve Simeon Tegel el rol que ha jugado estas crisis estructurales en una crisis tan coyuntural como la que estamos viviendo? Mira, creo por un lado que los que no lo ven son los privilegiados, que suelen vivir en Lima, en ciertos distritos, y hay que ser muy, muy claros, suelen ser blancos, o sea, que son los que tienen el poder económico, y que el Perú que conocen son unos cuantos lugares, puede ser Cusco, Asia, Máncora, etcétera, ¿no? Y que no conocen Puno, por ejemplo. ¿Cuántos habrán conocido de esa clase Puno? Si es que lo conocen, es que conocen Titicaca, han ido a algún albergue bastante ficho allá, pero conocer la realidad de cómo viven los peruanos en provincia, en la sierra, en la selva, la pobreza que hay, que es agudo. Creo que así que hay esa burbuja y ceguera. Creo que cuando uno lo ve, que yo sí lo veo porque viajo por todo el país, es impactante. Perú es un país de ingresos medio altos, pero con tremenda desigualdad todavía. Y creo que eso es un parte de lo que lo motiva. O sea, hay un aspecto económico, la pobreza, pero también es un aspecto de identidad social, cultural, que la gente se sienten despreciados, discriminados. Yo creo que con muchísima razón. Yo veo lo que estamos observando ahora con estas protestas. Obviamente hay un espectro de demandas de parte de los manifestantes y de tácticas. Hay los violentistas que no les importa la democracia, o más bien sí les importa porque lo quieren tumbar, hasta personas que muy legítimamente están ejerciendo su derecho constitucional de protestar pacíficamente. El problema es que creo que parece el gobierno, definitivamente la policía o algunos oficiales, quizás altos, quizás no tan altos, de la policía, de las Fuerzas Armadas, solamente vean que todos son terroristas. Hay ese tema terruqueo, que no, un tema muy, muy peruano, que no he visto en otro lado, de despreciar o rechazar cualquier crítica porque viene de un supuesto terrorista, que es absurdo. O sea, no solamente son gente de la izquierda, que a veces pueden ser terruqueados, hasta gente de la centro derecha, yo lo he visto, ¿no? Que en redes y otros lados es completamente absurdo. Y eso justifica, legitimiza el uso de la fuerza ilegal, desproporcionado, arbitrario, indiscriminada contra esas personas. Les deshumaniza también, y entonces es lo que justifica apalear a todos, ¿no? Incluso estamos viendo personas que ni siquiera son manifestantes, hasta un médico que estaba tratando a alguien, a adolescentes que no tenían nada que ver, al parecer, con las protestas, que han sido también asesinados.
Junto a la crisis política ha venido el factor de la violencia y el alto número de muertos. Estamos hablando de casi medio centenar de peruanos muertos. Eso se explica, ¿cómo explicar, digamos, ese tamaño de violencia y que todavía no se vean en el panorama responsables políticos, digamos, que respondan por lo que está pasando? Bueno, creo que hay varios niveles. Uno es eso del desconocer la humanidad del otro, de empatizar, aun cuando uno está en desacuerdo con sus, lo que están pidiendo, de por lo menos ver su humanidad, entender, empatizar con ellos. Por otro lado, hay que decir que la PNP, yo creo que la institución está culturalmente, sistemáticamente mal. O sea, una fuerza de policía más avanzado, donde hay más formación a todos los niveles, no haría esto. O sea, los mismos oficiales, si un político, un presidente, un primer ministro, un ministro del Interior dice a un general de la policía hay que reprimir así, el mismo general le dice no se puede, estaríamos violando derechos humanos. O sea, tiene que tener una formación donde los derechos humanos y el respeto es transversal y donde se entiende que ser policía es servir. O sea, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, nos hablan de fuerza, de las fuerzas de policía, police force, ya no, sino police service. Están ahí para servir a la ciudadanía. Así que eso por un lado. Al nivel de la responsabilidad política, creo que obviamente lo hay. Aun si Dina Boluarte o Alberto Otarola no han dicho reprimir, pueden usar armas de fuego, balas. El hecho de que lo están tolerando, permitiendo, eso ya es muy problemático. No soy abogado, no sé si hay una responsabilidad penal, pero es clarísimo que hay una responsabilidad política. Creo que la presidenta en diciembre, después de los primeros masacres en Ayacucho, tenía que salir. Por un lado, tenía que haber una conversación en privado con la policía y los generales, que supongo que no ha sucedido porque siguen baleando a la gente, pero también tenía que haber un discurso muy, muy claro, público, de que no vamos a permitir esto. Tampoco vamos a permitir violentistas, pero las tácticas de las fuerzas de seguridad para manejar estos temas no puede ser baleando, y aún más baleando a todos, incluso gente que no tenía nada que ver. Él es británico y hay muchas veces que han tomado o intentado tomar el aeropuerto en Londres y no han habido este nivel de muertos. De hecho, no hay muertos. ¿Por qué se explica en un lado ese nivel de muertos y en otros países, que aquí es muy difícil de entender, que no hay muertos, que la gente no se mata cuando protesta? Bueno, no ha habido tantos intentos de tomar los aeropuertos. Claro. En realidad, ha habido algunos que han sido por manifestantes pacíficos, más que todo medioambientalistas, tratando de mandar un mensaje sobre el cambio climático, ¿no? Y cuando viene la policía para sacarles de la pista, lo que sea, o sea, no resisten. Que es muy distinto a lo que hemos visto acá. O sea, gente tirando piedras, incluso parece con bombas caseros o hasta armas de fuego caseros. Y obviamente eso lo vemos con los heridos de parte de la policía, que de alguna manera son perpetradores de las violaciones, pero también son víctimas a la vez por su propia falta de formación de cómo manejar esas situaciones y en lugar de escalar, de bajar la tensión. Así que hay todo ese conjunto, yo creo, de temas allí. Pero sí, a nivel político, creo que... ¿Cómo ves a la presidenta Dina Boluarte en este momento? Bueno, claramente no da la talla, creo. Yo me imagino, quiero pensar que ella no quiere que la policía están matando a la gente, no quiere que los manifestantes, las comunidades de Puno y de otros lados se sienten tan
maltratados, ignorados, marginalizados. Yo supongo que no, por la trayectoria que tiene, que viene incluso de Ayacucho, creo. Apurímac, perdón. Y que también, bueno, postuló con Perú Libre, que si uno les cree sinceramente en sus manifestaciones, es del pueblo, ¿no? Obviamente con Castillo, que tanto hablaba, se llenaba la boca del pueblo, no tenía ningún sentido. Pero Dina Boluarte es otra persona, otro presidente. Pero creo que, mira, se equivocó el primer momento en decir estoy acá hasta el 2026, pero rápidamente se corrigió. Y se corrigió en varias cosas. Nombró a Liendo, el coronel como jefe del DINE, que creía que por definición, a priori, todos los manifestantes son terroristas. Y muy rápidamente lo sacó, lo obligó a él a dimitirse, a renunciar, ¿no? Pero creo que las muertes en diciembre ya eran no solamente lamentables, pero violaciones de derechos humanos y todo. Pero uno esperaba ya a partir de en enero que eso no iba a volver a suceder. Uno pensaba, ¿no? Y con lo del lunes, creo que son 18 en Puno, pero hay dos más en Cusco. Creo que es inviable su presidencia. Creo que pronto o tarde va a terminar. Estamos esperando la segunda votación en el Congreso para la fecha de abril 2024, para el adelanto de elecciones. Me imagino que el Congreso va a estar obligado a adelantar aún más las elecciones, pero estas nuevas elecciones, sean cuando sean, no me imagino que Dina Boluarte aún estaría en Palacio. Una de las cosas que se ha visto también esta semana, que han pasado, siempre pasan muchas cosas, pero han pasado muchas cosas más, es el primer ministro Alberto Tarola. ¿Tienes algún parecido, algún símil con algún primer ministro británico que sea tan...? No, ninguno. Y lo que quizás más me sorprende de él es que, habiendo sido el ministro de Defensa cuando había cuando las Fuerzas Armadas mataron, creo que eran 8 personas. 10 en Ayacucho. 10 en Ayacucho. Después de esto, lo nombró primer ministro. O sea, yo creo que más bien lo tenía que sacar del gabinete, y el tema de una responsabilidad penal, si los hay, eso se determina después, pero por la responsabilidad política me parecía inviable, pero lo puso como primer ministro. Y no sé, por un lado se nota que es mucho más procaz, que habla mucho más que ella, pero me parece que él no está entendiendo, no está captando el momento. Creo que muchos en Lima no lo están captando. Creo que no ha llegado, pero va a llegar toda esa furia que hay. En algún momento pronto va a llegar a Lima, y los que vivimos acá lo vamos a sentir mucho más. Para cerrar, Simeón, ¿cómo, tú has dicho que no ves viable que llegue la presidenta, pero crees que este verano seguiremos teniendo a Dina Boluarte? No sé, mira, no quería predecir con tanta precisión. Es posible que se va muy rápido, que ni dura el fin de semana, es una posibilidad, pero también que va a tener, que quizás va a tratar de esperar más tiempo con el Congreso que tenemos. Creo que no será el Congreso que la saca, ¿no? Claro. Más bien sería ella misma renunciando por la presión de la calle. ¿Y la comunidad internacional cuál es el papel que tiene ahorita, con todo este alto número de muertos que no se explica en un país que tiene una economía, buena? Sí. Y no se entiende lo que está pasando? ¿Qué crees que están pensando fuera del país sobre el gobierno de Dina Boluarte? Bueno, creo que hay varias perspectivas. Uno es
o sea, el Perú en ese momento, me da pena decirlo, pero parece un país medio loco, o sea, porque no es obviamente el último mes, pero va por lo menos desde el 2016, ¿no? Con esa mayoría fujimorista que empezó una guerra contra las instituciones, el Estado de Derecho, la democracia, y estamos viendo, ya habrán ido varios congresos y estamos viendo cómo eso está, o sea, el país o el caos político cada vez baja más, desciende más. Por otro lado, creo, y lo digo como alguien que mi trabajo es explicar el Perú al mundo, creo que la gente se da cuenta de que Perú es un país muy complicado, muy difícil de entender. Un país mediano, por lo menos en términos de su población, yo diría que es muy complicado, de los más complicados de la región, yo diría. Simeón Teguel, corresponsal del Washington Post en el Perú, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias, Simeón, y nos vemos en Nativa Fondo hasta el próximo lunes.